Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, un tema que ha generado muchísima conversación y, seamos sinceros, un poquito de revuelo. Vamos a hablar de Demet Özdemir y más específicamente de su reacción, esa que muchos han interpretado, ante los famosos y tonificados músculos de Can Yaman. Sí, lo sé, este título ya les ha picado la curiosidad. Y es que la química entre estos dos actores, que conquistaron corazones con su trabajo en la serie Erkenzikus, sigue dando de qué hablar, incluso tiempo después de haber terminado la grabación. Hoy vamos a desglosar esos gestos, esas miradas, y sobre todo, esa risa que parece decirlo todo. Así que si son fans de la pareja o simplemente les intriga el mundo de las celebridades y las reacciones sutiles pero reveladoras, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos perdamos en los detalles, les recuerdo que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal. Toquen esa campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de chismes, análisis y curiosidades del mundo del entretenimiento. Ahora sí, prepárense que empezamos. Sabemos que Can Yaman es conocido no solo por su talento actoral, sino también por su impresionante físico. Ha trabajado duro para conseguir esos músculos que, sin duda, son objeto de admiración. Y cuando hablamos de admiración, ¿quién mejor para dar testimonio que sus compañeras de escena? En el caso de Erkenzikus, Demet Özdemir era la coprotagonista, y la conexión entre ellos en pantalla era simplemente eléctrica. Las escenas que compartían estaban llenas de pasión, romance y una química que traspasaba la pantalla. Pero lo que nos interesa hoy es ir más allá de la ficción. ¿Cómo reaccionaba Demet ante esa figura tan esculpida de Can Yaman cuando las cámaras se apagaban, o incluso, en momentos de rodaje donde el vestuario permitía apreciar su físico? A lo largo de la promoción de la serie, y en entrevistas posteriores, han surgido clips y anécdotas que los fans han analizado al milímetro. Si buscan en internet encontrarán recopilaciones de momentos donde Can Yaman aparece, ya sea haciendo ejercicio, durante alguna sesión de fotos o simplemente en escenas de la serie que resaltan su musculatura. Y ahí es donde entra en juego la reacción de Demet. A menudo se ha destacado una sonrisa particular de Demet, una que aparece casi de forma involuntaria, una sonrisa que según muchos transmite una mezcla de asombro, diversión y quizás un poco de coquetería. No es una sonrisa forzada, ni mucho menos. Es una de esas sonrisas genuinas que nacen de la sorpresa y del placer de presenciar algo que llama la atención de forma positiva. Pensemos en las entrevistas conjuntas. Había momentos en los que los presentadores o los propios actores hablaban de los entrenamientos de Can, de las horas que dedicaba al gimnasio. En esos instantes las cámaras solían enfocar a Demet, y era ahí donde se producía la reacción. A veces era un rápido desvío de la mirada, acompañado de esa sonrisa que menciono. Otras veces era una risa un poco más sonora, una risa que sonaba sincera y un poco traviesa. ¿Qué podía significar esa risa? Podría ser simplemente admiración por el esfuerzo que Can ponía en mantener su forma física. O podría ser una forma de reconocer con humor el impacto que su físico tenía en su entorno, incluyendo a ella misma. Los fans, por supuesto, han interpretado estas reacciones de muchas maneras. Para algunos, es la prueba irrefutable de que había algo más que una amistad entre ellos. Veían en esas sonrisas y miradas la chispa del amor romántico. Para otros era simplemente una muestra de la buena relación profesional y de amistad que compartían, una relación donde había respeto y admiración mutua, y donde la buena onda se reflejaba en gestos espontáneos. Y es que es fascinante cómo un simple gesto, una expresión facial, puede abrir un mar de especulaciones. Analicemos un poco más el contexto. Imaginen que están trabajando en un proyecto emocionante, rodeados de gente talentosa y carismática. Y uno de sus compañeros, digamos, es alguien que se cuida mucho, que tiene un físico envidiable. Es natural que haya un reconocimiento, una admiración por ese esfuerzo. Y si además hay una buena conexión personal, esa admiración puede manifestarse de formas más expresivas. La risa de Demet, en este sentido, podría ser una reacción muy humana y natural. Es una forma de decir, «Wow, qué bien te ves», «Oh, no puedo creer el trabajo que le has puesto a eso». Además, la industria del entretenimiento turco es conocida por la intensidad de sus producciones y la cercanía que se crea entre los actores. Las horas de rodaje, la intensidad de las escenas, todo eso crea lazos.
Y en un ambiente donde la imagen también juega un papel importante, es inevitable que se aumenten estos aspectos. La manera en que Can Yaman se presentaba, con esa presencia escénica tan potente, seguramente era un tema recurrente, no solo para los fans, sino también para quienes estaban cerca de él. Lo interesante de las reacciones de Demet es que no eran exageradas ni forzadas. Eran breves, sutiles, pero cargadas de significado para quienes estaban observando con lupa. Esa risa que parecía venir de las tripas, esa mirada rápida que se encontraba con la de él o se desviaba cómplice, son las que han alimentado tantas discusiones. Y es que, ¿quién puede negar que una buena dosis de admiración y un toque de picardía pueden hacer que una conversación sea mucho más interesante? Recordemos también que Demet Özdemir es una actriz muy expresiva. Su rostro comunica mucho y sus reacciones son a menudo muy auténticas. Cuando algo le llama la atención, o le divierte, se nota. Y es precisamente esa autenticidad la que ha hecho que su reacción ante los músculos de Can Yaman sea tan comentada. No es una actuación, es una respuesta genuina. Ha habido momentos específicos que los fans han señalado una y otra vez. Por ejemplo, en alguna alfombra roja, o en algún evento donde Can Yaman apareció con atuendos que resaltaban su físico. La cámara captaba a Demet y ahí estaba, esa sonrisa, a veces seguida de un movimiento de cabeza o un gesto con la mano que parecía indicar algo así como sí, lo he visto y es impresionante. Estos pequeños detalles son los que crean la narrativa alrededor de las celebridades. Y aquí es donde entra la parte de la risa lo dice todo. Una risa puede ser muchas cosas. Puede ser nerviosismo, puede ser diversión, puede ser sarcasmo. Pero la risa de Demet, en estos contextos, se ha interpretado mayormente como una risa de admiración y de complicidad. Es una risa que no busca herir, sino más bien celebrar. Celebrar la dedicación de Can, celebrar la química que compartían y quizás, celebrar el hecho de que ambos eran conscientes del impacto que generaban en su público. Es importante también mencionar que ambos actores son profesionales. Han sabido separar la vida personal de la profesional, y aunque la química entre ellos era innegable, nunca han confirmado una relación sentimental más allá de la amistad. Sin embargo, los fans siempre buscan esas señales, esos indicios que confirmen sus esperanzas. Y la reacción de Demet Özdemir ante los músculos de Can Yaman ha sido, para muchos, una de esas señales. Ahora, ¿qué significa todo esto para nosotros como espectadores? Pues creo que nos enseña algo sobre la naturaleza humana y sobre cómo interpretamos las interacciones. Nos gusta ver a las personas felices, nos gusta ver las conexiones genuinas, y nos gusta tener un poco de misterio en nuestras vidas. La reacción de Demet ante Can Yaman, llena de esa mezcla de admiración y humor, nos ofrece un vistazo a la dinámica entre dos personas talentosas y atractivas, y nos permite especular, divertirnos y sentirnos parte de esa conversación global. Es fascinante cómo un detalle tan aparentemente pequeño como una sonrisa o una risa puede convertirse en el centro de atención de miles de personas. Y es que al final, todos somos un poco detectives. Nos gusta analizar los gestos, las miradas, y tratar de descifrar lo que hay detrás. En el caso de Demet y Can, esa chispa de curiosidad se ha mantenido viva, y la reacción de ella ante él, especialmente en lo que respecta a su físico, ha sido uno de los catalizadores de esa intriga. Podríamos decir que la risa de Demet Özdemir ante los músculos de Can Yaman es un pequeño recordatorio de la energía y la vitalidad que ambos desprenden. Es un gesto que, en medio de todo el brillo y el glamour de la industria del entretenimiento, nos muestra una faceta más humana y espontánea. Una faceta donde la admiración por el esfuerzo y el atractivo físico se combina con el humor y la buena onda. Así que la próxima vez que vean un clip de Demet Özdemir y Can Yaman juntos, presten atención a esas miradas rápidas, a esas sonrisas fugaces y sobre todo, a esa risa que parece decir tantas cosas sin pronunciar una sola palabra. Porque, como hemos visto en el mundo de las celebridades, a veces la reacción lo dice todo. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado esa intrigante reacción de Demet Özdemir ante los músculos de Can Yaman, desgranando las posibles interpretaciones y el significado que tiene para los fans y para nosotros como observadores del mundo del espectáculo. Espero que hayan disfrutado de este análisis tan detallado y, sobre todo, que les haya resultado tan entretenido como a mí prepararlo. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí, por haber dedicado su tiempo a nuestro canal. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué interpretación le dan a la risa de Demet?
¿Creen que hay algo más allá de la amistad? Dejen sus comentarios abajo, los leo con mucho interés y me encanta interactuar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un buen me gusta para que sepamos que vamos por buen camino. Compártanlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Erken Cikus o de estas dos estrellas turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima aventura. Un abrazo enorme.